Hermanos, que el Señor les bendiga. Señor les bendiga. Naín, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Daniela Skyra, Dios les bendiga. Amén, que el Señor les bendiga a cada uno que está conectado. Bendiga, Axa. Amén. Amén, hermanos. Un minuto más y comenzamos. Pueden compartir. Amén. Quiero que leamos la palabra y luego oramos para comenzar nuestro servicio de oración. Así que bienvenido, Dios les bendiga a cada uno grandemente. El Señor es bueno y estamos, ¿verdad?, con con salud, y los que no tienen salud le pedimos al Señor, ¿verdad?, que ponga su mano poderosa, que pueda sanarles si es su santa y bendita voluntad. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias. Vamos a estar en el libro de Proverbios.
si me acompaña, su Biblia, Proverbios. Vamos a estar leyendo en el capítulo 16 y también en el capítulo 30. Vamos a leer el capítulo 16 primero. Capítulo 16 vamos a estar leyendo lo que es el versículo 18 y el versículo de 19. Amén. Así que cuando lo tengan, comenzamos. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Así que ahora quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 30. Y vamos a estar leyendo concretamente el versículo 32 del capítulo 30. Proverbios 30, capítulo 32. Versículo 32. Perdón. Así que cuando lo tengan, leemos. Dice la palabra: si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. En otras versiones dice: si como un necio te has engreído, o si algo maquinas, ponte a pensar. O en otras palabras, ponte a meditar lo que estás haciendo. Así que, hermanos, vamos a estar hablando hoy bajo el tema, la oración, ¿verdad? Que Dios nos ayude a quitar el orgullo y la arrogancia en nuestras vidas. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque es necesario entender de que el orgullo, ¿verdad? La arrogancia es abominación para Dios. Y vemos, ¿verdad? A muchas situaciones en donde nuestras vidas pueden llegar a tener orgullo. Y eso es decadencia para nuestras vidas, hermanos. Es necesario entender lo que dice el versículo 19 y 18 de Proverbios 16, cuando la palabra dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. La soberbia nos lleva al quebrantamiento no solo de nuestro cuerpo físico, sino de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y podemos tener en nosotros soberbias, podemos tener, ¿verdad?, altivez, podemos tener, ¿verdad?, orgullo, a veces que sin que nos demos cuenta. Por eso es necesario, hermanos, que tengamos eso en consideración. Así que oremos antes de comenzar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, que tú nos permites, Padre, reunirnos como iglesia, Señor. No importa que no estemos físicamente, Padre, los unos con los otros, Padre, pero por medio de estas plataformas digitales, Señor, nos podemos conectar y podemos hablar de ti, Señor. Podemos escudriñar tu palabra, podemos leer tu palabra, Señor, y queremos meditar en ella, Padre, y que la guardes en nuestros corazones para no pecar contra ti. Sabemos, Señor, que tú ves de lejos al altivo, Padre, y que tú, Señor, como dice tu salmo, que estás enojado con los impíos todos los días, Padre. Así que, Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes, Padre, con tu gracia, Señor, a estar limpios delante de ti, que nos presentemos, Señor, con cuerpos, Padre, agradables, Señor, limpios, Padre, a tus pies, Padre, donde quisiéramos estar siempre, Padre, pudiéndote adorar todo el tiempo, Señor. Te pedimos, Padre, que guardes nuestros corazones de la iniquidad, que guardes nuestros corazones de la soberbia, que guardes nuestros corazones del orgullo, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo siga, Señor, dándonos la fuerza, la fortaleza, la guianza para seguir cada día, Señor, sabiendo, Padre, que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Sin ti estamos perdidos, Señor, pero contigo, Padre, podemos ver la luz. Como dice tu salmo, Señor, que en tu luz, Padre, vemos la luz, Señor, y solo en Cristo podemos
ver la luz. Así que te pedimos, Padre, que tú nos alumbres, Señor, que tú nos guardes, que tú nos guíes, Padre, en cada momento. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Es necesario entender, hermanos, que la palabra nos da, ¿verdad?, muchas referencias, nos da muchos ejemplos de el problema del orgullo y la arrogancia en el ser humano. Y podemos ver muchísimos ejemplos. Yo le podría dar muchos ejemplos. Vamos a ver unos concretos, ¿verdad? Podemos ver el ejemplo, hermanos, de Adán y Eva, ¿verdad? Como lo vemos en Génesis 3:5 y el versículo 5 y el versículo 6, donde vemos que Satanás le dice a la mujer, ¿verdad?, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás encontró un punto débil en Eva al engañarla diciéndole que Dios, ¿verdad?, comiendo del fruto del árbol que Dios les había dicho que no lo hicieran. Pero Satanás es tan astuto que dice mentiras y verdades a medias. Él estaba diciendo una verdad a medias, no completa. Claro, Dios sabía, ¿verdad?, cuando le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Claro, sabemos que vuestros ojos fueron abiertos, ¿verdad?, y conocimos el mal y el bien, ¿verdad? Pero no nos dijo, o Satanás no dijo la verdad completa a la mujer, no le dijo que su cuerpo natural iba a morir si desobedecía tal cosa, tal como sabemos que pasa, ¿verdad? Al desobedecer, al haber arrogancia, al haber orgullo en ese corazón, o al querer ser como el mismo Dios, el hombre peca. Y eso lo vemos diariamente, donde el hombre quiere hacerse como Dios, donde el hombre quiere tener poder como Dios por causa de sus pecados. Y es necesario, hermanos, que pongamos nuestros pecados delante de Dios, ¿verdad? Y que Dios pueda, Dios entra, hermanos, hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y Él escudriña nuestros corazones y por lo tanto no se puede, hermanos, esconder nada de Dios. Si vemos el primer pecado que se comete, ¿verdad?, que es el de Satanás allá en el cielo, cuando se altiva su corazón, como lo llama la Biblia, Lucifer o lucero de la mañana, y si podemos ver en Isaías 14, del 12 al 14, y cómo, ¿verdad?, él describe lo que Lucifer sentía también en su corazón. Dice la palabra, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Esto es muy importante entender. Tú que decías en tu corazón, ¿dónde el hombre maquina todas sus iniquidades? El hombre maquina todas sus iniquidades en el corazón. Por eso el Señor desprecia a un corazón altivo. Sabemos que el corazón es una máquina, como decía Calvino, de hacer pecados, porque es cierto, hermanos. Satanás fue encontrado orgullo en su corazón. Satanás quiso ser como Dios. Y Dios había creado a este, ¿verdad?, querubín, sería, ¿verdad?, hermoso. Lo había creado, hermanos, tenía unas vestimentas, como lo describe la Biblia, hermosas, ¿verdad? Era cercano a Dios. Pero el poder, ¿verdad?, el querer ser como Dios, le llevó a tener orgullo y pecados en su corazón. Por eso sigue diciendo la palabra, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones,
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Ahora, ¿verdad? Lo que decía, lo que maquinaba su corazón es hacer un trono o un reino pegado con el de Dios. Y lo cual sabemos que no puede pasar porque el Señor es todopoderoso Dios, nuestro Dios es soberano, ¿verdad? Y en cuanto Él quiso ha hecho y en cuanto Él quiere hará, porque Él es todopoderoso y todo soberano, ¿verdad? Entonces, y dice, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Qué arrogancia, hermanos, en el corazón de Satanás, el querer ser semejante al Altísimo, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad? Sabemos todo lo que hizo con él, que fue sacado del cielo, ¿verdad? Y fue echado, tirado al Seol, hermano, donde ahora guarda con todos sus ángeles. Podemos ver la soberbia, hermanos, de Satanás. Y este mentiroso Satanás, que es el mentiroso, ¿verdad? El calumniador, el que nos acusa con el Padre diariamente, hermanos. Diariamente nos acusa con el Padre, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios nos ha dado a su Hijo, ¿verdad? Por el cual nosotros podemos tener entrada al Padre y pedirle que nos socorra cada día de nuestras vidas, hermanos. Entonces el mentiroso, el acusador, engaña a Eva con una verdad a medias. No le dice lo que pasaría al abrir sus ojos, las consecuencias de lo que llevaría. Por lo tanto, hermanos, el orgullo, como leíamos en el 16 de Proverbios, capítulo 16 y el versículo 18, el orgullo, hermanos, ¿verdad? El altanerismo, ¿verdad? El creerse más que otras personas lleva al quebrantamiento, hermanos. Dice que antes, dice el versículo, del quebrantamiento es la soberbia. Todo soberbio va a tener un quebrantamiento, ya sea de espíritu y de cuerpo, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la soberbia no lleva a nada bien. A veces, hermanos, nos creemos más que otros. Hay que tener cuidado con esas cosas. Nosotros no podemos creernos más que nadie, hermanos. Todos somos hijos de Dios y todos somos un cuerpo y todos tenemos dones diferentes que el Señor nos ha dado y entre todos conformamos un cuerpo perfecto que es la iglesia de Dios, hermano. El que es nariz no puede ser ojos. El que es ojo no puede ser oído, hermanos. El que es manos no puede ser pies. El Señor nos ha dado diferentes dones a nosotros. Por lo tanto, no podemos nosotros creernos más que otra persona, hermanos. O buscar, ¿verdad? Predicadores que lleguen nuestro ego, ¿verdad? Y despreciar a otros predicadores. Si tú estás detrás de predicadores, ¿verdad? Que no estoy diciendo que no los escuches, lo que estoy diciendo es que eso no te lleve a ser altanero y no creer que tu iglesia local en la cual tú te congregas no tiene las suficientes herramientas para darte porque estás equivocado. Si la iglesia es bibliocéntrica y tiene la palabra de Dios, hermanos, lo tiene todo. Puedes leer todos los libros que quieras y puedes hacerte un gran erudito, puedes hacerte un gran teólogo, puedes hacerte, ¿verdad?, un hombre de conocimiento. Pero si le das más enfoque a predicadores, ¿verdad?, conocidos o libros y dejas a un lado la escritura, estás perdido. Porque tu principal palabra, tu principal fuente, tu principal luz es la Biblia, es la palabra de Dios, inspirada por Dios, útil, hermanos, para enseñar, para corregir, para redarguir, ¿verdad? Para que todo hombre, ¿verdad?, sea ejemplo a los demás, pero por medio de la palabra, hermanos. Y es la palabra la que nos enseña. Así que dejemos las altanerías, dejemos la soberbia, dejemos el orgullo, hermanos, y seamos humildes. Aceptemos la corrección. Y donde Dios nos ha puesto, ahí Dios quiere que alumbremos, hermanos.
No buscamos una congregación grande, donde sean miles de personas. ¿Qué es lo que pasa con estas congregaciones grandes y miles de personas? Se desenfocan del discipulado. Y una iglesia sin discipulado es una iglesia muerta. Una iglesia debe de tener discipulado y debe de tener conocimiento de las personas que tiene y los miembros que tiene, ¿verdad? No digo que no deban de haber iglesia grande, lo que digo es de que han querido tener más personas y dejar el discipulado por un lado. Hermanos, una iglesia sin discipulados no tiene futuro. ¿Por qué? Porque se van a ir por fábulas, se van a ir por mitos, se van a ir por cuentos y van a dejar las escrituras a un lado. Una iglesia debe de ser, cuando decimos bibliocéntrica, es que Cristo debe de ser predicado en cada sermón. Cristo debe de ser reflejado en cada sermón, como lo vemos, ¿verdad? En lo que es la predicación sistemática que se hace en la iglesia, ¿verdad? Que es muy bueno, ¿verdad? Hace 3 años se comenzó el libro de Hechos, ¿verdad? Que pudimos nosotros, se recuerdan, que se estuvo predicando todo el libro de Hechos. Hermanos, yo me acuerdo de esas prédicas. ¿Por qué? Porque fue sistemáticamente y pudimos entenderlas, pudimos gozarnos de esas prédicas y las escuchamos, ¿verdad? Y me puedo recordar de muchas de ellas. Asimismo, ¿verdad? Después estudiamos todo lo que son nuestras doctrinas, ¿verdad? Me acuerdo de todas de ellas porque fue sistemáticamente. Luego ahora, ¿verdad? Estamos también, ¿verdad? En el libro de Éxodo, hermanos. Y me acuerdo de las predicaciones de Éxodo porque es sistemáticamente y eso ayuda a mi vida. Entonces, hermanos, debemos de ser, ¿verdad?, humildes y debemos, ¿verdad?, de entender, ¿verdad?, que quien debe ser reflejado, hermanos, es Cristo. El único que se lleva la gloria es Dios y no el hombre, hermanos. Entonces, hermanos, el orgullo destruye. Y por eso dice el versículo, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Todo hombre altivo de espíritu será quebrantado. Eso no hay duda. El Señor no ve con buenos ojos al altivo. Y su palabra lo dice bien claro, hermanos. Hermanos, Dios no perdona el pecado. Téngalo muy claro. Dios no perdona ningún pecado. Todos los pecados, para Dios no hay grande ni chiquito. Por más chiquito que usted piense que es pecado, hermanos. Y todo cuenta. Por eso es necesario que nosotros, ¿verdad?, seamos honestos. Dejemos la arrogancia, dejemos el orgullo. Metámonos en la Escritura. La Escritura nos enseña lo que es la verdad, hermanos. Dejemos el orgullo como lo hacían los escribas y los fariseos, ¿verdad? El Señor diciendo en Mateo 23, ¿verdad?, del 2 al 7 decía, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan, decía el Señor, que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Hermanos, los fariseos y los escribas eran buenos con la lengua. Ellos querían que el pueblo cumpliera los mandamientos, cumpliera las leyes, pero ellos no lo hacían. Por eso el Señor les dijo, ¿verdad?, sepulcros limpiados por fuera, pero por dentro son muerte. Estoy parafraseando. Porque su corazón era arrogante, era altivo. Y el Señor lo sabía, porque el Señor lo sabe todo. Y decía, no hagáis conformes a sus obras, decía el Señor, porque dicen y no hacen. No podemos decir y no hacer. La palabra de Dios se trata de hablarla, predicarla, pero también vivirla, ¿verdad? No solo decirla. Dejemos el orgullo a un lado. Les decía el Señor, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar? Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Esa es arrogancia, hermanos. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas.
Hermanos, eso no es ser humilde, eso no es ser un hombre que tiene el Espíritu Santo. El don del Espíritu, hermanos, están ahí y podemos ver que una persona refleja a Cristo. Podemos ver que una persona en verdad es cristiana, ¿verdad? Con su fruto. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, hermanos. También, ¿verdad? Es necesario, hermanos, que veamos en las áreas de orgullo las que pueden estar afectando nuestras vidas. La ambición ilícita puede ser una, hermanos. El deseo de poder de una persona. La sabiduría, ¿verdad? Buscar sabiduría, 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 y nos puede llevar a un ego muy alto, y eso, ¿verdad? Llevarnos a la soberbia, hermanos. El altivo de corazón, hermanos, Dios no lo quiere, porque así dice su palabra, y lo ve de lejos. Podemos creer o sentirnos orgullosos si tenemos un talento personal. Y eso, ¿verdad? Lo podemos ver en Isaías, también en Corintios. Hermanos, debemos de ser humildes. Debemos de ser hombres y mujeres que en verdad aceptan la corrección sin enojos. El que es de Dios, hermanos, acepta la corrección, ¿verdad? Y entiende las palabras que Dios le dice, hermano. Debemos de entender que solo Dios nos puede ayudar a ser fieles a Él. Solo Cristo, hermanos. Nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas. Debemos de entender, hermanos, que hay castigo de Dios para los soberbios. Dice el Señor en Levíticos 26:19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. El Señor, hermanos, castiga la soberbia. El Señor, hermanos, no dejará al pecador por justo. Es necesario, hermanos, entender esto. Si vemos en Proverbios, si vemos en Proverbios 6, en el versículo 16 hasta el versículo 19, dice la palabra de esta forma. El Señor aborrece muchas cosas, y la soberbia y la altivez está entre ellas. Dice la palabra en Proverbios 6, versículo 16 en adelante. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. La palabra abomina, ¿verdad? Rechaza, detesta. Él vendría siendo el significado. Los altivos, el que tiene altivez, el Señor no solo aborrece, sino que abomina. ¿Qué es detestar, hermano? Detestar es algo que uno aborrece, que no lo puede ni ver.
Si a alguien le gusta, ¿verdad? No le gusta una clase de comida que la aborrece, con solo verla le da náuseas. Prácticamente es lo que esa palabra quiere decir, que le da náuseas, ganas de vomitar. Es lo que quiere decir esa palabra cuando dice abomina. Y aún 7 abomina su alma: los altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y hermanos, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Y esta es muy importante, hermanos: el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, la persona que siembra discordia entre los hermanos, el Señor está diciendo que la aborrece, la abomina. Es necesario que tengamos cuidado en nuestras vidas, hermanos. Es necesario que comprendamos la palabra. Es necesario que escudriñemos la palabra para que nuestro corazón, hermanos, esté dispuesto a escuchar corrección, esté dispuesto a escuchar la palabra del Señor, nuestros oídos atentos a lo que el Señor nos enseña. Quiero volverlo a leer, hermanos, desde el versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, es necesaria la humildad en nuestras vidas. Y cuando hablo de humildad, hermanos, es de un corazón humilde. Es de un corazón dispuesto a ayudar. Es de un corazón dispuesto a ser corregido cuando se equivoca. Eso me refiero a humildad, hermanos. Porque la humildad es necesaria en nuestras vidas. Debemos de aborrecer el orgullo como nuestro Dios lo aborrece. El orgullo debe de ser aborrecido. Dice Proverbios 8:13: el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Vuelvo a repetirlo. Proverbios 8, versículos 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El hombre que teme a Jehová aborrece el mal, lo detesta. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor, hermanos. Es necesario, hermanos, dejar que otro alabe y no uno mismo. Y si usted se gloría, gloríese en el Señor, como está escrito, hermanos. Es necesario entender tal cosa. Dice la palabra en Proverbios 27:2: alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Qué importante es entender eso, hermano. Debemos de vivir justos por fe, hermanos. Debemos de gloriarnos solo en el Señor. Como está escrito, decía Pablo en 1 Corintios 1:31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Debemos de expresar, hermanos, el amor que edifica.
es lo que nosotros debemos de expresar. Debemos, hermanos, de aceptar la misericordia de Dios y el sufrimiento para prevenir el enaltecimiento de nosotros mismos. Vuelvo y repito. Aceptar la misericordia de Dios en el sufrimiento para prevenir el enaltecimiento de nosotros mismos. Dice la palabra en 2 Corintios 12 del 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, decía Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo entendía esto. Pero antes de eso pudimos ver que decíamos aceptar la misericordia de Dios, hermanos. Es aceptarlo, todas esas cosas. Para que nuestro corazón no se altive y que creamos que por nosotros mismos hacemos todas las cosas. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros. Todo lo que hacemos o que se hace es por el Señor, hermanos. Sin el Señor nosotros no podemos hacer nada. Y sin el Señor nosotros no deberíamos hacer nada porque sería por nuestras emociones, sería por nuestros propios pensamientos, sería por nuestra propia sabiduría y eso no es correcto, nos lleva a la destrucción. Todo lo que hagamos debe de ser alumbrado, iluminado y corregido y llevado por Jesucristo, que fue quien pagó el precio por nosotros. El que crea que por sus fuerzas hace lo que hace, hermanos, está perdido. Porque todo lo que hacemos es por el Espíritu Santo, hermano, que nos da la fuerza cada día. Hermanos, es necesario, y quiero volver a enfatizar, no nos creamos más que otras personas. No creamos que lo sabemos todo. No creamos, hermanos, que Dios no nos está viendo, porque Dios sí nos está viendo. Es necesario, hermanos, alumbrar donde Dios nos ha puesto. Todo lo que hacemos, hermanos, es solo por la obra y misericordia de Dios, y es en Cristo y el poder de su Santo Espíritu. Dios es bueno, hermanos, y Dios nos enseña. Dios nos muestra su verdad. Dios nos muestra el camino. Dios no solo nos muestra el camino, es que Dios ya nos ha mostrado el camino. Dios ya nos ha enseñado cuál es la puerta, Dios ya nos ha enseñado cuál es la fuente, Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos. Ya no necesitamos misticismos. Esas cosas no funcionan para nosotros. Nosotros conocemos cuál es la verdad. ¿Y cómo conocemos la verdad? Por medio de las Escrituras. Dios ya nos los ha dado todo, hermanos. Cristo lo dio todo por nosotros. Cristo derramó hasta la última gota de sangre por nosotros, hermanos. El Cordero perfecto que fue Cristo fue crucificado en esa cruz. Y si el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se humilló, lo dio todo, fue escupido, fue ultrajado, fue maltratado, fue vendido, fue traicionado, fue crucificado. Le metieron una lanza en su costado, sus clavos en las manos y en los pies. Le pusieron una corona de espinas. Lo hicieron llevar esa cruz por mucho camino después de haber sido azotado. Sufrió, hermanos. Pero como cordero que va al matadero no abrió su boca, se humilló. ¿Quiénes somos nosotros para enaltecernos o hacernos altivos de corazón o orgullosos? No, no somos nada, hermanos. Somos polvo. Cristo
que es Dios, que es 100% hombre, que es 100% Dios, se humilló, no escatimó ser igual que Dios, sino que bajó desde su trono a esta tierra para dar su vida por nosotros. Y se hizo hombre. Pero Dios, después de que Cristo se humilló, lo exaltó hasta lo sumo. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Hermanos, si nosotros comprendiéramos lo que es la salvación en nuestras vidas, si nosotros comprendiéramos tan solo eso, ese regalo tan grande y merecido que hemos tenido y que Dios nos ha dado, hermanos, si tan solo comprendiéramos eso, hermanos. A veces, hermanos, no nos preocupamos o no pensamos en ese regalo tan grande que Dios nos ha dado, que es la salvación. Eso es, hermanos, es el regalo más grande que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Hermanos, ¿qué más que la salvación en Cristo Jesús? A veces nos dedicamos a otras cosas o ponemos atención a cosas que no dan o tenemos discusiones que no funcionan, discusiones estériles. Debemos, hermanos, entender, escudriñar la palabra de Dios, porque sabemos que ahí está la vida para nosotros. Meditemos, hermano, meditemos en ese regalo tan grande que Dios nos dio por medio de Cristo, que es nuestra salvación, una vida eterna, hermanos, porque solo hay dos caminos, o el camino de muerte y lago de fuego, o el camino de vida y vida eterna en Cristo. Es lo único que hay, hermanos. Eso debería de humillar nuestro corazón y decir: gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en mi vida. Gracias, Padre, no tengo con qué pagarte, pero gracias. Sé que es un regalo inmerecido, Señor, el que tú nos has dado, y es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Si nos gloriamos en cosas vanas, imagínense si la salvación fuera por obra. Pero nuestro Dios, que es rico y sabio en misericordia, sabe cómo hace las cosas perfectamente. Y Él nos dio este regalo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos rescató, Él nos llamó, Él nos trajo, Él nos redimió, Él nos justificó, no nosotros. Eso debería de traer humildad a nuestros corazones y compromiso hacia la iglesia de Dios, de poder servir de la mejor manera, sabiendo que Dios ya nos ha dado todo. Ahora nosotros servimos por amor a Dios, no por lo que Él nos da, sino por quien Él es. El Rey soberano, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, por quien fueron hechas todas las cosas, por Él y para Él, Cristo Jesús. Hermanos, me gustaría que en este momento pudiera meditar en estas palabras, que pudiera meditar en lo que Cristo ha hecho en su vida, en cómo está su corazón en este momento, en lo que usted respecta en su vida en comunión con Dios, cómo usted siente que está. Dios, hermanos, escudriña los corazones, y de Él nada se esconde. Pero tan bueno es nuestro Dios, hermanos, que dice que cuando Él perdona nuestros pecados, los arroja al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Hermanos, ¿qué otro Dios puede hacer eso?
suponiendo que hubiera otro Dios, porque no hay otro Dios, solo hay un Dios. Los demás dioses son ficticios, no existen. Pero suponiendo que hubiera otros dioses, ninguno ha prometido tal cosa a la humanidad más que nuestro Dios Todopoderoso. Hermanos, es necesario que nuestra vida esté comprometida con el Señor. Que nuestra vida, hermanos, cada día refleje las verdades de Dios. Hermanos, nuestros corazones deben de estar dispuestos, humildes, receptivos a la palabra de Dios. Y cuando digo a la palabra de Dios, no hablo de sermones. Hablo de que usted en su casa, con su familia, escudriñe la Biblia, escudriñe la palabra de Dios. Y si algo no entiende y necesita ayuda, hermanos, hay líderes en la iglesia, puede comunicarse con ellos, puede comunicarse con el pastor. Hermanos, sabemos que no lo sabemos todo, pero si podemos ayudar en algo, ayudamos, hermanos. Y juntos, como iglesia, como un cuerpo, trabajamos juntos para la gloria de nuestro Señor. Así que en esta hora, hermanos, me gustaría que oráramos por los corazones, que Dios nos dé paciencia, amor, dominio propio, hermanos, paz. Porque solo Él puede dar eso. Solo el Espíritu Santo produce ese fruto en nuestro corazón. El Espíritu de Dios está en nosotros, hermanos. Él nos ayuda, hermanos, y Él nos lleva a toda verdad, como dice su palabra. El Espíritu, hermano, el Espíritu de Dios no engaña a nadie. El Espíritu de Dios, hermanos, es poderoso porque es Dios. Él nos ayuda y nos lleva a la verdad. Él nos alumbra, Él nos enseña, Él nos abre los ojos, Él nos, hermanos, nos ilumina. El Espíritu Santo, hermanos, en nuestras vidas. Por eso es necesario no contristar el Espíritu Santo. Por eso es necesario entender esto, hermanos. Decía Pablo, no contristéis el Espíritu que mora en ti. Estoy parafraseando. Es necesario, hermano, que podamos entender estas palabras. Así que en este momento me voy a pedirle que si tiene petición, oremos. Quiero que oremos por unos 15 o 20 minutos. Si tiene petición, la puede escribir en el chat y vamos a estar orando, sabiendo que el Señor, hermanos, es bueno y poderoso y Él nos ayuda en todo tiempo, hermanos. Él no desampara a sus hijos. Dice su palabra que Él inclina el oído hacia sus hijos, pero al altivo de corazón lo ve desde lejos. Así que quiero tomar 3 minutos para que escriba sus peticiones y oramos en este momento. Hagámoslo. Amén. 2 minutos, hermanos, para que escriban sus peticiones y podamos orar por ellas. Amén.
Amén. Amén. Amén. Vamos a orar. En el Salmo 45, amén, que escribían de los hijos de Coré acerca del Señor Jesucristo, decía la palabra, dice: rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto de escribiente muy ligero. Y aquí también refiriéndose a Jesucristo dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Hermanos, el Señor es bueno. Así que pongamos las peticiones. Le voy a pedir, ¿verdad?, que las peticiones las ponemos en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Él, hermanos, en su providencia, en su gran sabiduría incomparable, en su benevolencia, en su gran amor y misericordia con que nos ha amado, Él sabe qué hace con cada uno de nosotros. Pero nuestro deber como hijos suyos es pedir, orar al Señor, sabiendo que Él es justo y que Él escucha las peticiones de sus hijos. Así que, sabiendo esto, hermanos, ponemos entonces las peticiones a nuestro Señor y que Él sea el que siempre hace como su santa voluntad lo desea. Amén. Señor Padre eterno, mi Rey, tú que estás en los cielos, Padre, tú que inclinas tu oído a tus hijos, Señor, tú que tienes la mirada sobre cada hombre, Señor, tú que conoces, Padre, nuestras peticiones, tú que conoces nuestros deseos, tú que conoces lo más íntimo de nuestros corazones, te pedimos en esta noche y en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que nos ayudes, Padre, a buscar siempre tu voluntad, a dejar la altivez, Señor, a dejar el corazón arrogante, Padre, a dejar el corazón orgulloso, porque tú no te agradas y abominas a todo corazón orgulloso. Señor, te pedimos, Padre, que tu bendita benevolencia, Señor, y que tu Espíritu Santo, Padre, que mora en nosotros, nos ayude a discernir, nos ayude a corregir, nos ayude, Señor, a redarguir y nos ayude, Padre, a ser siervos tuyos, Padre. Te pedimos, Padre, que tu palabra esté constante en nuestra mente y en corazón, para no pecar contra ti. Señor, Padre Celestial, Dios eterno, a ti clamamos, porque tú eres el único Dios poderoso, creador del cielo y la tierra. Tú conoces nuestra situación, tú conoces, Padre, nuestros problemas físicos, Padre, espirituales, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre, que nos ayudes, Padre, por medio de tu Hijo amado, Señor, y con tu Espíritu Santo, Padre, a sobrellevar las cargas que tú has puesto en nosotros, Señor. Y, Señor, sabemos que la carga, si es contigo, es ligera. Señor, sin ti nada podemos hacer. Asimismo, Padre, ponemos el servicio del domingo en tus manos, Padre. Que seas tú bendiciéndolo, Señor, que seas tú, Padre,
dando sabiduría cada día a nuestro pastor, Señor, por medio de tu palabra de las Escrituras, sabiduría de lo alto, sabiduría del cielo, Señor, como lo has hecho hasta ahora, Padre. Gracias por su vida, Señor. Gracias por su esposa y sus hijos, Padre. Gracias, Señor, por el ministerio, Padre, porque sabemos, Padre, que tú estás con nosotros, tú estás con él, tú estás con nosotros, Señor. Y tú estás dirigiendo, Padre, esta congregación, a cada miembro, a cada líder, a cada visitante, a cada persona que está, Señor, ahora por medio de estas redes sociales que van a ver este video, Señor. Que tú, Padre, les ayudes, Padre, a que ellos puedan, Señor, ver en su corazón, Padre, las cosas que no son correctas, Señor. Así que te pedimos, Padre, que tú bendigas el servicio del domingo sabiendo que tú lo harás por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos, Señor, por cada matrimonio de nuestra iglesia Anhelo, Señor. Que en este tiempo, Señor, podamos buscar más y más de ti, Señor. Que podamos ver tu rostro, Padre. Señor, que tú ayudes a cada matrimonio, Señor. Tú conoces, Padre, cada situación que se pasa, Señor. Pero, Padre, sabemos que si estamos en ti, Señor, tú nos ayudas, Padre, a sobrellevar las cargas, Padre. Y, Señor, matrimonio, Padre, es algo que tú estableciste, Padre, una bendición, Señor. Tú lo hiciste así, tú quisiste que fuera así, Padre. Gracias, Señor, por ello, Señor. Así que, Padre, pedimos por cada matrimonio, Señor. Pedimos por sabiduría, Señor. Pedimos por entendimiento, Padre, que tú puedas, Señor, darnos cada día sabiduría de lo alto, Señor. Que solo tú la das, Padre, por medio, Señor, de las Escrituras, Padre. Ayúdanos, Padre, a entender que la sabiduría la encontramos solo en tu palabra, Señor. Solo en las Escrituras que tú nos has dejado, Padre. Ahí está, Señor, todo lo que cada hombre necesita, Señor. Pido, Señor, por la salud de la familia de nuestra hermana Lidivia Báez, Señor. Que tú, Señor, ayudes, Padre, a cada uno de ellos, Padre, conociendo su situación, Padre, lo que está pasando, Señor. También pedimos por su salud, Señor, por su situación económica también, Señor. Que tú, Señor, proveas, Padre. Señor, tu palabra dice, tu Hijo amado Jesucristo dijo que miráramos las aves del campo que no trabajaban, Señor, pero aún así tú las alimentabas, Señor. Sabemos, Padre, que tú, Señor, provees, Padre. Te pedimos, Padre, que no falte el pan en la mesa, Señor, de la familia, Señor. Y, Señor, que tú proveas también trabajo, Señor. Que tú suplas, Padre, la necesidad, Señor, sabiendo que tú, Dios poderoso, tú, Señor, escuchas nuestras oraciones, Padre. Pedimos por paz, Señor, en medio de cualquier problema, Padre, que se esté pasando, Señor. Asimismo, Padre, pedimos, Señor, por México, Señor Jesús. Señor, la gran nación, Padre. Te pedimos, Padre, que tú ayudes, Padre, a los gobiernos, Señor Jesús. Tanto, Señor, nacional como locales, Padre. En medio, Señor, de estas crisis que se está pasando el mundo, Señor, que tú puedas dar sabiduría, Padre, para que las personas, Padre, puedan sobrellevar todo esto que está sucediendo, Padre. Pedimos, Señor, que tú pongas tus manos poderosas, Señor, en la nación de México, Padre. También, Señor, pedimos, Padre, por la persona, Señor, que mandó este video, a la hermana, Señor, Báez, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos, Padre, que tú eres bueno, Padre, y tú conoces las situaciones, Padre, y tú sabes, Señor, cómo tú haces las cosas perfectas, Señor, y tú trabajas, Padre, perfectamente, Señor. Gracias por la vida de ella, Señor, y te pido, Señor, que ella pueda, Señor, depender de ti, Señor, depender de tu palabra. Pedimos también, Señor, por la familia, los hijos de nuestra hermana, Señor Yaskaira, Señor, que tú, Padre, ayudes, Padre. Mira, Señor, te pido por la vida de mi hermana Yaskaira, por su esposo, nuestro hermano Torres, Señor, que tú lo bendigas, Padre, que tú los cuides, que tú los guardes, asimismo a sus hijos, Padre, que tú los guardes, que tú los cuides, Padre. Y, Señor, más importante, Padre, que ellos puedan, Señor, ver a Jesucristo, Padre, reflejado, Señor, cada día, Padre, y que ellos sepan, Señor, de que solo en ti, Padre, está, Señor, la vida eterna, Padre, y que, Señor, es mejor estar, Señor, contigo, Padre, que fuera de ti, Señor, porque tú lo eres todo, Padre. Señor, pedimos, Padre, por el Hijo, Señor, nuestra hermana Báez, Señor, que tú, Padre, lo cuides, que tú lo guardes, Padre, y que tú conoces la situación, Señor, que está pasando, Padre, y que tú, Señor,
lo guardas, lo protejas, Señor, en tu providencia, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, guardas, Padre, a tus hijos, Señor. Gracias por su hijo, por su vida también, Señor. Asimismo, Señor, te pedimos, Padre, en esta noche, Señor, por mi vida también, Señor, por mi esposa, por mis hijos, Señor. Que tú, Señor, nos guardes, nos cuides, Padre. Que tú, Señor, nos sigas proveyendo como lo has hecho hasta ahora, Señor. Que no nos ha faltado nada porque tu misericordia, Señor, es grande, Padre. Señor, gracias, Padre, por este momento, Señor. Gracias por momentos como estos, Padre, donde podemos hablar de tu palabra, Señor, donde podemos, Padre, inquirir en ella, Señor, y poder redarguirla también, Señor. Pero lo más importante, Padre, guardarla y ponerla en práctica, Señor. Padre, gracias en esta hora poderosa, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, pero también, Señor, tú aborreces, Padre, la maldad. Tú aborreces el pecado, Señor. Tú aborreces, Señor, la altivez, el corazón, Señor, orgulloso, Padre. Te pedimos, Señor, que no caigamos en esas tentaciones, Padre. Que no caigamos, Señor, en esas cosas, Padre. Que tú nos guardes con tu mano poderosa. Gracias por ser, Señor, nuestro Dios. Todo esto lo hemos pedido en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo, con la comunión de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Amén. Hermanos, que el Señor me les bendiga y los guarde. Tengan una feliz noche. Si desean comunicarse o alguna pregunta o quieren saber algo, pueden comunicarse en esta misma página. Ahí está la información donde ustedes pueden comunicarse con nuestro pastor o un líder. Que Dios me les bendiga. Pasen muy buenas noches. Amén.